Hoy vamos a aprender sobre las velas que muestran el movimiento de precio en las gráficas. Lo que deberán saber al terminar esta clase es lo siguiente. Apunten las preguntas y conforme ven el video, asegúrense de contestarlas. Entonces, comencemos con ver cómo funcionan y cómo se leen las hermosas velas. ¿Por qué hermosas?, se preguntan. ¡Porque nos ayudan a generar dinero! Aquí tenemos una gráfica del oro contra el dólar en temporalidad de 1 hora. En el caso de mi gráfica, las velas son azules y blancas porque esos fueron los colores que a mí me gustaron. Ustedes pueden seleccionar los colores que quieran y les enseñaré cómo hacer eso más adelante. Las velas azules indican que al final de la hora que se formó la vela, el precio incrementó contra la vela pasada. Las blancas indican que el precio fue menor que al final de la vela pasada. Hay dos términos que deben comprender en cuanto a las velas: abrir y cerrar. En esta temporalidad de 1 hora, una vela cierra al final de cada hora y la próxima vela abre. Aquí tenemos una vela que aún se está moviendo. Todavía no cierra. Aquí vemos el tiempo restante que falta para que la vela cierre y la próxima abra. En el momento que este número llegue a 0, esta vela que se está moviendo se cerrará. Es decir, se pintará y ya nunca cambiará. Otros dos términos que deben conocer son cuerpos y mechas. El cuerpo de una vela es este. De aquí a aquí. Las mechas de las velas son estas. Ahora, ¿qué nos indican los cuerpos y las mechas? Cuando esta vela blanca cerró aquí, a este precio. Cuando la siguiente abrió al mismo precio al que la vela pasada cerró, pero al final de la hora de esta vela, el precio bajó más y por ende también se pintó blanca. Las mechas de esta vela nos indican que durante la hora que estuvo abierta la vela, el precio subió hasta la punta máxima que vemos y bajó hasta aquí. Pero al final de la hora, el precio acabó aquí. Las mechas nos indican el precio máximo y mínimo al cual llegó el oro en esta hora. Los cuerpos nos indican que al abrir la vela, el precio estaba aquí y al final de la hora, el precio estaba aquí. Entonces, sigamos la secuencia de varias velas para repasar esto que les acabo de explicar. Durante esta vela, el precio subió hasta aquí y bajó hasta aquí. Al final de esta vela, el precio cerró aquí. Durante esta hora, el precio subió y bajó así. Y al final de la hora, el precio estaba aquí y la vela cerró. La siguiente vela, que se pintó azul, abrió aquí, al precio de cierre de la última vela. Al final de esta vela, el precio incrementó contra el cierre de la última vela, y por eso se pintó azul. Durante esa hora, el precio subió y bajó hasta donde llegan sus mechas. Y al final de la hora, el precio cerró aquí. La siguiente vela abrió aquí, al precio de cierre de la última vela. Y durante la hora, bajó hasta aquí y subió hasta aquí. Al final de la hora, el precio incrementó contra el cierre de la última vela y se formó de color azul. Sucedió lo mismo con las siguientes velas azules que vemos, hasta que el precio bajó contra el cierre de la última vela azul y se formó de color blanco. Esta vela abrió aquí y se cerró aquí. Esta vela abrió aquí y se cerró aquí. Esta vela abrió aquí y se cerró aquí. Y así sucesivamente. Así es como funcionan las velas y lo que nos indican. Ahora, en cada temporalidad distinta,
Las velas funcionan igual, solo que el tiempo que tardan en abrir y cerrar nos lo indica la temporalidad que estamos observando. Por ejemplo, aquí en la temporalidad de un día, las velas abren al inicio de la sesión de Sydney y cierran 24 horas después, al final de la sesión de Nueva York, cuando abre la sesión de Sydney de nuevo. Las de 4 horas abren y cierran cada 4 horas. Las de 15 minutos abren y cierran cada 15 minutos. Y así sucesivamente, dependiendo de la temporalidad. Aquí vemos algo que dice O, H, L, C. Cuando ponemos el cursor sobre una vela, el OHLC nos da los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo de la vela sobre la cual está el cursor. En español, Open nos indica el precio al que abrió la vela. High fue su precio máximo. Low fue su precio mínimo. El máximo y mínimo es lo que nos marcan las mechas. Y Close es el precio al que la vela cerró. Poca gente le presta atención al OHLC, porque las velas nos muestran lo mismo, solo que el OHLC nos dice el precio exacto. Ahora, las mechas también nos pueden indicar algo interesante. Si hay una mecha grande, significa que el precio intentó moverse hacia la dirección de la mecha, pero al final de la vela, el precio no pudo permanecer ahí. Esto puede significar que puede haber una posible reversión del precio. Miren estas mechas. Aquí se formaron mechas largas hacia abajo, y a continuación, el precio subió. Aquí es lo mismo pero al revés. Hay mechas largas hacia arriba, y a continuación, el precio bajó. Esto puede ser una confirmación extra de que el precio va a subir o bajar, pero no es 100% efectivo todas las veces. Estudien el pasado de sus pares favoritos para ver cómo se comportaron, y así podrán ser más acertados en sus análisis cuando se formen nuevas velas en el futuro. Ahora respondan las siguientes preguntas. Hoy vamos a aprender qué son las tendencias. Lo que deberán saber al terminar esta clase es lo siguiente. Apunten las preguntas y conforme ven el video, asegúrense de contestarlas. Antes de comenzar, deben conocer el vocabulario que usaremos de aquí en adelante. Apunten estas palabras junto con su significado conforme lo vayan comprendiendo. Las usaremos frecuentemente. Primero vamos a recordar qué es una compra y qué es una venta. Dentro de una compra, el precio debe subir. Dentro de una venta, el precio debe bajar. Veamos una tendencia alcista. Primero que nada, una tendencia es simplemente cuando el precio está viajando hacia arriba o hacia abajo en una cierta dirección. Una tendencia alcista es cuando el precio está subiendo. Las tendencias alcistas se componen con puntos altos más altos y bajos más altos. Tenemos un punto alto, un punto bajo, un punto alto más alto, un punto bajo más alto, otro punto alto más alto, otro punto bajo más alto, etc. Dentro de una tendencia alcista, podemos operar los retrocesos. Los retrocesos son cuando se forma un punto alto más alto y se comienza a formar un punto bajo más alto que el bajo anterior. Un retroceso es cuando el precio está viajando hacia la otra dirección de la tendencia por un corto plazo antes de continuar la tendencia. Podemos operar esos retrocesos en venta dentro de una tendencia alcista. Sin embargo, puede ser riesgoso y es algo que no les recomiendo hasta que tengan experiencia. Veamos cómo se ve una tendencia alcista dentro de una gráfica. Aquí tenemos una gráfica del oro contra el dólar. Una tendencia alcista se ve así. Punto alto, punto bajo, punto alto más alto, bajo más alto, alto más alto. Aquí, alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, etc. Ahora veamos una tendencia bajista. Una tendencia bajista se compone de puntos altos y bajos más bajos que los anteriores. En una tendencia bajista buscamos ventas,
Al igual, podemos operar los retrocesos en compra. Sin embargo, de nuevo, no es recomendable ir en contra de la tendencia. Veamos cómo se ve una tendencia bajista dentro de una gráfica. Una tendencia bajista se ve así. Punto bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Aquí de nuevo. Alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, etc. Ahora veamos qué es la consolidación. La consolidación se identifica como un movimiento lateral, cuando no hay puntos altos o bajos más altos o bajos que los anteriores. La consolidación también se conoce como un mercado en rango o como indecisión. La consolidación nos puede volver un poco locos. Les recomiendo que no operen la consolidación. ¿Cómo se ve la consolidación dentro de una gráfica? La consolidación se ve así. También puede haber consolidaciones pequeñas dentro de una tendencia. Aquí tenemos una gráfica del precio del dólar contra el peso. Aquí dice dólar contra el peso mexicano. Estas gráficas son simplemente una representación gráfica de cuál fue el precio en cada momento del pasado. A lo horizontal tenemos el tiempo, fechas. A lo vertical tenemos el precio. Esta línea punteada nos indica el precio actual de peso contra el dólar. Aquí dice 18.71. Eso significa que un dólar equivale a 18 pesos con 71 centavos. Podemos ver otros 3 decimales que van cambiando. Estos nos ayudan a calcular micromovimientos de precio. Si ponemos el cursor sobre estas barras de aquí, las barras se llaman velas, podemos ver un movimiento muy fuerte. Si seguimos el cursor hacia abajo, podemos ver la fecha del 8 de noviembre del 2016. Ese día fue electo el presidente Trump. Si seguimos el cursor a la derecha en la parte inferior de las barras, podemos ver que el precio ese día del peso contra el dólar era de 18.30. El día que fue electo Trump, el precio subió hasta más o menos 20.75. Aquí lo vemos. El precio se mantuvo en un rango hasta llegar a un máximo de 22 pesos contra el dólar el 20 de enero. Desde ahí ha estado bajando. Llegó a un mínimo en julio de 17.45. Desde ahí ha estado subiendo. Un concepto muy importante que deben comprender son las temporalidades. Las temporalidades son simplemente una forma de ver la gráfica. Aquí estamos en la temporalidad de un día. Dice 1D. Lo que significa que cada una de estas velas representa un día de movimiento en el precio. Si nos vamos de regreso al día que fue electo Trump, podemos ver esta vela blanca fue el 8 de noviembre. La siguiente vela, azul, fue el 9 de noviembre. La siguiente vela fue el 10 de noviembre. El 8 de noviembre el precio era de 18.30. El 9 de noviembre el precio subió a 19.83. El 10 de noviembre subió a 20.50. Y así sucesivamente, cada vela es un día de movimiento de precio. Hay distintas temporalidades. Podemos ir a la de una hora, que nos va a enseñar el precio mucho más a detalle. Aquí dice 60. Que indica que en la temporalidad de una hora, cada vela representa 60 minutos. Si regresamos a la temporalidad de un día y ponemos para ejemplificar una cajita aquí, estamos poniendo dentro de la cajita el movimiento del precio del 20 de diciembre 2017 al día de hoy. Ahora vamos a la temporalidad de una hora y podemos ver que ahora hay muchas más velas dentro de la caja. Eso quiere decir que estamos viendo mucho más detalle de movimiento durante todos esos días. Podemos ver cada hora de movimiento del precio. En la temporalidad de 4 horas podemos ver un poco menos detalle. Cada vela en la temporalidad de 4 horas equivale a 4 horas de movimiento de precio.
Hay temporalidades menores, como la de 15 minutos, dentro de la cual cada barrita equivale a 15 minutos de movimiento de precio. Aquí vemos muchísimo más detalle. Podemos ir a la temporalidad de un mes. Aquí, cada barrita equivale a un mes de precio. Dentro de esta caja tenemos 1, 2, 3 meses. Si nos vamos a la temporalidad de un día, aquí podemos ver esos 3 meses día por día. Eso es todo lo que deben saber sobre las gráficas por ahora. Nos vemos.